Buenas tardes, siendo las 16:09 del día 25 de noviembre del año en curso, nos encontramos enlazados a través de la plataforma Microsoft Teams de conformidad con el protocolo de actuación para la impartición de justicia a distancia y el uso de las tecnologías de la información derivado de los acuerdos generales en conjunto de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, lo anterior desde la cuarta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey. Esto con la finalidad de llevar a cabo la continuación de juicio dentro de la carpeta judicial 6437-2018, que se instruye en contra de José Manuel Can Valle por hechos constitutivos de los delitos de equiparar la violación, corrupción de menores y atentados al pudor. Se les solicita grabar silencio para adultos consulares o cualquier otro aparato que interfiera en la celebración de la audiencia. Les hago de su conocimiento que se encuentran vigentes los apercibimientos del artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien presida la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. Además, se les solicita a los intervinientes que al tomarse la palabra hablen con voz clara y fuerte frente al micrófono. Se les informa que el que preside la presente audiencia es el licenciado Manuel Hernández Cervantes, juez de control y de juicio del penal en el Estado. Asimismo, señorías, hacemos mención que iniciamos con minutos con posterioridad a fin de verificar el correcto enlace de la totalidad de las partes. Es cuatro, pues. Muy bien, el día ahora señalado por el secretario de Sala, se declara abierta la presente audiencia. Fiscal, ¿se identifica? Buenas tardes, su señoría, licenciada Lucía Salomé Acosta Sierra, agente del Ministerio Público Investigador. Muy bien. Muy bien, asesor de la comisión, ¿se identifica? Buen día, su señoría, a todos los presentes. María del Carmen Guerrero Gaitán, asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y con número de cédula profesional 5190-259. ¿La parte víctima se identifica? Félix Alberto López Garza. ¿Muestro mi identificación? No, únicamente su nombre, señor. Félix Alberto López Garza. Alberto López Espinosa. Muy bien, un momento. ¿Usted quién es? Es el papá de la víctima. Muy bien, en este caso usted no funge. Ella es mayor de edad la persona, ¿verdad? Sí, es correcto. Oye, le voy a pedir que se retire. Al ser mayor de edad, él puede responder por su propia voz. ¿Sí? Muy bien, entendido, señoría. Gracias. Cuídese. Bonita tarde. Muy bien. Discúlpeme. Vamos a continuar. Defensa, adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, señoría. Licenciado José Antonio Barragán Gutiérrez, defensa particular con cédula profesional 6584836. Muy bien. El asesor de la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emir Carreón Hernández de la Procuraduría del Adulto Mayor, cédula 130-29793. Perfecto. Y por último, el investigado, por favor, me dice su nombre. José Manuel Can Valle. Muy bien. Bueno. La anterior audiencia habíamos acabado con el desahogo de medios de prueba. Es correcto, fiscal, ¿verdad? Así es, su señoría. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente con la etapa de alegatos. Le doy el uso de la voz a la fiscalía. Adelante, licenciada. Gracias, su señoría. La fiscalía, como lo prometió el inicio de la presente audiencia, cumplió con traer ante ustedes a todo y cada uno de los testigos que nos dieron la acreditación de la teoría del caso presentada por la fiscalía. En este caso se tuvo a la propia víctima, a quien ahora ya es adulto, a Félix Alberto López García, quien por sus propios sentidos nos narró qué es lo que él vivió, verbalizó cada uno de los eventos en los cuales él se vio involucrado, en los cuales era víctima de diversas agresiones sexuales por parte del señor José Manuel Can Valle. No solamente nos contó detalles de cada uno de estos eventos, también se dio la tarea de informarnos por qué motivo para él era imposible mostrar algún tipo de resistencia ante estas acciones en las que era agredido sexualmente, ya que esta víctima nos narró de qué forma él se quedaba completamente en shock, en blanco. Nos refirió por qué motivo no podía pedir auxilio, simplemente obedecía a todas las indicaciones que le daba el ahora acusado.
También es muy importante resaltar que esta víctima nos refirió que estos hechos acontecieron desde que él contaba con la edad de 11 años de edad, para lo cual en los primeros sucesos que se dieron de forma de agresión sexual hacia él ni siquiera sabía de qué se trataba lo que estaba haciendo su familiar, su tío. Inclusive nos dijo que sabía que estaba mal, que se sentía incómodo, que se quedaba en shock, en blanco, que no podía pedir auxilio. También este menor nos hizo, este testigo nos hizo referencia de la situación que vivía su familia en ese momento, porque era que se motivaba esta convivencia con el ahora acusado, que era el mismo acusado el que buscaba las oportunidades para que estuvieran a solas, cómo lo llevaba a diversos lugares en donde no solamente le realizaba actos de sexo oral al introducir el pene de este menor en su boca, sino también cópula, ya que le introducía su pene en la región anal de este menor. Nos refirió de qué forma él, ya al ser una persona más grande, tuvo la oportunidad de pedir este auxilio a su padre al darse un evento en una época en la cual él ya contaba con más edad, en la que ya le fue posible verbalizar estas acciones violentas en su contra y ya le fue posible pedir este auxilio a su padre, acreditándonos no solamente los eventos por los cuales se presentara la acusación, en los cuales el menor nos narrara cada uno de estos hechos, sino también nos diera las direcciones exactas, las edades con las que él contaba al momento de cada uno de estos hechos y el motivo por el cual se encontraba en esos lugares a solas con su pariente, con el señor José Manuel Cambayes. Estas declaraciones del menor no fueron aisladas, lo que también se contó con las testimoniales del señor Alberto López y la señora María Isabel Garza Tahuá. El señor Alberto López Espinosa nos narró de qué forma él se entera de estos hechos en los que fuera agredido sexualmente su menor hijo por un pariente cercano, en este caso por el señor José Alberto Cambaye, a quien él reconoció e identificó como el esposo de su hermana. Inclusive se le mostraron diversas actas del registro civil en las cuales él acreditó al momento de que le fuera mostrada cada una de ellas el parentesco por afinidad existente entre el ahora acusado con su hermana Olimpia, y asimismo como parten de un mismo tronco común al ser los padres idénticos, el de su hermana y el de él. También acreditó la minoría de edad que tenía su hijo en cada uno de los distintos eventos que nos narrará el pasivo. También este testigo nos mencionó cuáles eran las condiciones en particular que vivía la familia de su menor hijo, las situaciones de salud que tenía una de las hermanas, así como el motivo por el cual tenía que estar fuera del estado de Nuevo León por cuestiones de su trabajo. También nos narró cómo era el estado emocional de su hijo, cómo era el carácter introvertido. El momento en que su hijo se decidió a pedirle el auxilio, las acciones legales que él realizara, el interponer una denuncia, el acompañar a su hijo a las diversas etapas para la integración de la carpeta. También él nos narró que llevó a su menor hijo a unas terapias psicológicas precisamente para que superara estos eventos. Nos refiriera que estas terapias tenían un costo de 800 pesos y que fueron pocas las terapias a las que acudió él y su hijo, ya que su hijo ya no quería acudir. Esto fue apoyado por lo que nos relataba la señora María Isabel Garza Tahuá, que es madre de esta menor víctima, quien nos refiriera las circunstancias en específico que atravesaban ella y su hijo, tanto los eventos de índole familiar en relación a las enfermedades de su menor hija, que hacían que ella estuviera mucho tiempo ausente y que por lo tanto estuviera su menor hijo en un seno donde había confianza y se le podía cuidar, que era precisamente con la familia de su esposo, por lo cual su menor hijo convivía mucho con la señora Olimpia López Espinosa, quien es la esposa del ahora acusado. También la señora nos refirió cómo ella notó que varias situaciones en las cuales le pareció extraño que el ahora acusado le hacía diversos regalos a su hijo. También cuando ella notó que su hijo evitaba tener cualquier acercamiento con el señor José Manuel Cambaye, que inclusive a ella le tocó en una refirió el motivo por el cual su hijo siempre tenía un carácter introvertido, callado,
Esto era debido a las situaciones familiares que ellos vivían, inclusive a la separación, ya que su esposo se tuvo que ir fuera de la ciudad por cuestiones laborales. También se contó ante ustedes el atesto del licenciado Alejandro García, quien en la audiencia del juicio oral declarara respecto al dictamen de examen mental que le realizara a la menor víctima en fecha 14 de marzo del año 2018, en el cual él determinó, porque en sus conclusiones determinó que este menor presentaba datos y características de haber sido víctima de una agresión sexual, porque determinó que la confiabilidad del dicho de este menor valorado, porque se le había causado un daño psicológico, y nos explicó ampliamente por qué esos hechos procuraban y facilitaban un trastorno sexual, así como la depravación. También hizo énfasis en indicadores que él encontró en relación a las características de la personalidad de este menor. Nos hizo referencia a que el menor tenía una deficiencia en la socialización, que presentaba un carácter tímido, reservado, inseguro, introvertido, con falta de confianza y también con falta de defensas para afrontar diversas situaciones, así como le detectó deficiencias en la socialización. También este psicólogo nos refirió por qué motivo él indicó que para poder superar estos eventos el menor ocupaba acudir a una terapia de 18 meses, una sesión por semana. Esto en relación a un tratamiento psicológico que él le determinó, y que el no llevar este tratamiento de la forma en que él indicó, pues podría traer consecuencias para que se pudiera superar esta situación de daño emocional que presentaba este menor. También nos dejó claro que la confiabilidad del dicho del menor la determinó pues de la forma en que el menor presentó la narrativa al momento de que fuera evaluado, ya que habló con un dicho espontáneo, con claridad, así como con afecto al acorde al afecto que este menor presentaba en ese momento. Además, hay que tener en cuenta la confiabilidad del citado profesionista, que nunca se puso en duda, por lo que esta experticia que él realizara está dotada de confiabilidad. También tuvimos ante nosotros al perito, al doctor Rafael Parra Romero, quien al momento de realizar su atesto declarara en relación a un dictamen médico, número de folio 11.974, que él elaborara en fecha 29 de febrero del año 2018, con el cual esta prueba este dictamen fue solicitado por Fiscalía a fin de que nos especificara el tipo de esfínter de la región anal que presentaba este menor, dándonos sus conclusiones, pero además nos hizo la referencia de que también se le pidió en relación a la región anal, al esfínter, que el médico determinara si se permitía la introducción del pene en esta región anal, para lo cual él determinó que si era posible que se realizara esta penetración del pene en erección en la región anal sin causar ningún tipo de lesión, de laceraciones, siempre y cuando no se utilizara fuerza física o no hubiera resistencia. Asimismo, se tuvo ante ustedes a diversos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, entre ellos a Francisco Javier Gallegos Vázquez, a Selena Lisbeth Villarreal Chávez, así como a la agente ministerial Mónica Peña Guerras. Ellos, al momento de su narrativa, nos explicaran que se les había encargado por parte de la Fiscalía acudir a diversos domicilios, que es precisamente los domicilios en los que nos refiriera la víctima que se suscitaron estos hechos de agresión sexual en su perjuicio, y fueran precisamente el domicilio ubicado en la calle Macario Pérez, número 816, en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, Nuevo León, a donde acudió la agente ministerial Gallego Vázquez, así como el domicilio ubicado en la calle Pedro Martínez, 2533, en la colonia Florida, en el municipio de Monterrey, a donde acudió la agente ministerial Mónica Peña Guerra, y el domicilio ubicado en la calle Einstein, 2404, en la colonia Conte y la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, a donde acudió el elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, Selena Lisbeth Villarreal Chávez, los cuales todos acreditaron su oficio de investigación
con fotografías que tomaran en el referido inmueble. Asimismo, también por las vías indicadas fueron exhibidas las diferentes actas del registro civil a través del testigo Alberto López Espinosa, al cual se le mostraron no solamente el acta de nacimiento de la señora Olimpia López Espinosa, quien es su hermana, ya que se acreditó que los datos de los padres de la señora López Espinosa son el señor Vicente López Fernández y Francisca Olimpia Espinosa de López. También el señor Alberto nos presentó su propia acta de nacimiento, en donde también se verificó que los padres del señor Alberto López Espinosa son de igual forma Vicente López Fernández, así como la señora Olimpia Espinosa. Y de igual forma también presentamos a través de este testigo una acta de matrimonio en la cual, como datos de los contrayentes, aparecen el señor José Manuel Cambaye, quien es el acusado, así como la señora Olimpia López Espinosa. Esto para acreditar el parentesco por afinidad que había entre el acusado y la menor víctima. Y como ya se hizo referencia en un inicio, también se acreditó a través de este testigo el acta de nacimiento de Félix Alberto López Garza, y en donde se acreditó que tenía fecha de nacimiento 15 de agosto del año 2001, así como el rubro de los padres, precisamente para acreditar tanto el parentesco con el acusado y también con el acreditar la minoría de edad que tenía en cada uno de los eventos que fueron narrados por este menor, su señoría. Por lo cual, se estima, su señoría, que con los atestos presentados ante ustedes, la Fiscalía cumplió con acreditar los hechos materia de la teoría del caso, así como la plena responsabilidad en la conducta desplegada por el señor José Manuel Cambaye, ya que fue directamente señalado por la víctima, por Félix Alberto López Garza, quien lo señalara directamente como la persona que le realizara cada una de estas agresiones que él narrara en su atesto, por lo que se considera que este grado de responsabilidad es de conformidad a lo que establece el artículo 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado, y que estas conductas que él realizará son de manera dolosa, por lo cual se solicita que se le dicte una sentencia de condena por cada uno de los delitos mencionados al inicio del alegato de apertura, que es el de corrupción de menores, previsto sancionado por el artículo 196, fracción primera y segunda, en relación a lo que el menor expuso de hechos vivenciados desde que tenía 11 años de edad hasta los 16 años, hasta los 17 años, que transcurrieron en la temporalidad del año 2012 hasta el año 2016, al realizarse en su persona diversas conductas de naturaleza sexual inapropiadas que alteraron su sano desarrollo psicosexual y procuraron y facilitaron trastorno sexual, así como la depravación. También que se le dicte sentencia de condena por el delito de equiparable a la violación por los hechos reprochados en fecha del año 2012, previstos y sancionados por el artículo 268, segundo párrafo, y 266 en su tercer supuesto. Esto es en relación al artículo 269 en su primer párrafo, por el parentesco de tercer grado existente por afinidad en línea colateral entre la víctima y el acusado. Así también se le dicta sentencia de condena por el delito de equiparable a la violación por los hechos reprochados en fecha de diciembre del año 2012, previsto y sancionado en el artículo 267 en su primer supuesto y 266 en su tercer supuesto, también en relación al artículo 269 por las circunstancias ya mencionadas. Así como también se le dicta sentencia de condena por el delito de violación por los hechos reprochados en la fecha del mes de agosto del año 2016, previsto y sancionado por los artículos 265 y 266 en su tercer supuesto con relación al 266 en su segundo supuesto, también en relación al artículo 269, primer párrafo, así como por el delito de atentados al pudor, hechos reprochados por los acontecimientos de fecha 21 de enero del año 2018, previstos y sancionados en el artículo 259, en su segundo supuesto, y sancionado precisamente en el artículo 260 del Código Penal vigente en el Estado, al ser todas y cada una de estas conductas realizadas con dolo de conformidad como lo establece el artículo 27 del Código Penal vigente en el Estado. Sería todo, su señor.
No es para corroborar, serían los delitos de corrupción, el equiparar la violación por hechos del 2012, cuando la persona tenía 11 años de edad supuestamente, equiparar la violación de diciembre del 2012, cuando tenía 11 años de edad, que es la cópula bienal, la violación en el año 2016, aparte del de atentados. ¿Es así, fiscal? Así es, su señoría, también el de corrupción de menores por todos los eventos mencionados. Ok, perfecto. Asesor de la comisión, algo que su alegato, por favor. Gracias, su señoría. Acabamos de escuchar a la Fiscalía, fue claro en detallar el desfile probatorio desahogado ante este tribunal y cómo a través de dichas pruebas se acredita la participación del acusado en los hechos delictivos que se le atribuyen. Le solicitamos se atiende el principio de buena fe que le asiste a la parte víctima. Esto de acuerdo al numeral número 5 de la Ley General de Víctimas. Testimonial que no se encuentra aislado, sino que se robustece con el resto de material probatorio ya citado previamente por Fiscalía. Solicitamos también, su señoría, se le dé un valor preponderante a la declaración de la parte víctima, ya que, como bien sabemos, este tipo de delitos normalmente se cometen en ausencia de testigos y fue así como se cometieron cada uno de esos eventos. Le solicitamos que una vez valorada cada prueba desahogada ante usted, se atienda, se garanticen los derechos de la parte víctima, esto atendiendo a los numerales 20 constitucional, apartado C, así como el numeral número 7 para la Ley de Víctimas para el Estado de Nuevo León. Es cuanto, su señoría. Defensa, adelante, lo escucho. Gracias, señoría. Señoría, con las pruebas desahogadas por la Fiscalía, esto no logró demostrar sin lugar a dudas que mi defendido José Manuel Valle cometió los hechos por los cuales se le está procesando. Lo anterior, en virtud de lo siguiente. Este tribunal no debe de tomar en cuenta las testimoniales rendidas por el señor Alberto López Espinosa y María Isabel Garza Taboada, padres de Félix Alberto López. Lo anterior en virtud de que su declaración no puede considerarse un auténtico testimonio, ya que ha quedado demostrado que el señor Alberto López Espinosa se enteró de los hechos con motivo del presente juicio y la señora María Isabel Garza Taboada se enteró por medio del señor Alberto López Espinosa, y después de esto se enteró por el dicho de su hijo Alberto López, Félix Alberto López. Es importante señalar, señoría, que para que un testigo pueda considerarse como tal, se requiere que tenga conocimiento de los hechos por medio de sus propios sentidos y no por terceras personas. Así lo ha establecido nuestro Tribunal Supremo, jurisprudencial con número de registro digital 201067. Es decir, se considera testigo de oídas aquel que no conoce los hechos por sí mismo, sino que es informado por terceras personas. Y estos carecen de valor probatorio, teniendo aplicación en el presente caso la tesis con registro digital número 221598, la cual establece que su declaración no podrá considerarse como tal un auténtico testimonio, pues este requiere que tenga un conocimiento real y directo de los hechos y no derivado de terceras personas. Lo anterior ha quedado establecido también en la tesis digital número 174167, por lo que le solicitó su señoría no le dé valor probatorio a dichas testimoniales con respecto a los hechos por los cuales está siendo procesado mi defendido. Asimismo, en cuanto a la prueba pericial en vía de declaración que rindiera el licenciado en psicología Alejandro García, esta no debe dársele valor probatorio, ya que establece en su dictamen que el dicho del menor es confiable. Asimismo, manifestó que en ningún momento detectó que el menor le estuviera mintiendo, mas sin embargo de las mismas pruebas ofrecidas por las partes y desahogadas en audiencia de juicio, ha quedado establecido que el C. Félix Alberto López estuvo mintiendo. Esto, en virtud de que de la testimonial rendida por su padre, el señor Alberto López Espinosa, quien al ser interrogado por esta defensa, manifestó que su hijo solo había tomado por los de los que fueron denunciados. Mas, sin embargo, a pregunta expresa de esta defensa, el licenciado Alejandro García. Disculpe, se me trabó, no lo escuché. ¿Por qué? No lo escuché bien lo que, a pregunta expresa de usted, ¿qué le dijo el padre? ¿Me lo puede volver a repetir?
A pregunta expresa de esta defensa, el padre del menor manifestó que jamás había tomado terapias psicológicas de los el perito Alejandro García. Un momento. Sobre los antecedentes psicológicos. Un momento, defensor. Fiscal, asesora, se percataron también, ¿verdad? Se trabó el sonido otra vez. Así es, su señoría. Así es. Muy bien. Otra vez vuelvo a decirlo desde cuando dice que no había tomado terapia. Por favor. Me voy a cambiar de red inalámbrica. Sí, vamos a hacer un receso para que se pueda cambiar de red y hacerlo Denme más un ágil. segundo. Sí, vamos a hacer un recesito. Siendo las 16 horas con 35 minutos. ¿Por el día del banco?